El wrestling es una disciplina que se construye a base de tomar elementos de muchas otras disciplinas, tanto deportivas como artísticas, y normalmente suele llevarse muy bien con estos elementos. El drama, la deportividad, el atleticismo, la espectacularidad suelen ir muy de la mano y ser cosas intrínsecas dentro del wrestling, pero hay una de estas cosas que también está amarrada al wrestling desde sus inicios, pero que los fans a veces no suelen estar muy a bordo, y es la comedia. La comedia en el wrestling suele ser una figura bastante polarizante. Hay gente que desprecia que se haga comedia en el wrestling. Hay gente que solamente ve wrestling buscando algo cómico, algo chistoso. Hay gente que solamente recuerda los spots de comedia. Hay gente que tiene pesadillas con spots de comedia. Pero ¿por qué pasa esto? ¿De dónde viene la unión de la comedia en el wrestling? ¿Y realmente qué tanto se abrazan el uno al otro? Bueno, pues yo soy Leo, admin aquí de Sumo Wrestling, y te vengo a hacer una especie de pequeño análisis de la relación que existe entre la comedia y el wrestling. Si tuviéramos que irnos a los orígenes de la comedia en el wrestling, yo diría que básicamente se ha hecho comedia en el wrestling desde siempre, desde que los circos hacían wrestling en los 1800 ya se podría conocer algunos luchadores que tenían nombres algo curiosos, algo cómicos. Aún así, cuando todavía se tomaba esto como algo pues serio, profesional, pues no se podía hacer actos cómicos en el wrestling, también porque el kayfabe estaba más que nada impresionantemente activo, era cuando recién el kayfabe se implementó como terminología o así. Si pudiéramos poner algo como quizá el inicio, podríamos decir que a lo mejor y fue en México. Puedo decir a lo mejor porque realmente no encontré mucha información de esta época, pero por ahí de la década de los 1940 en la lucha libre mexicana ya existía la división de los exóticos, la división de los micros y varios luchadores que tenían ciertos actos cómicos, a pesar de que la lucha libre en México antes en los 1900 solía ser algo que se tomaba muy en serio, al grado de que a los luchadores voladores los solían correr de los gimnasios porque sentían que no se tomaba lo suficientemente en serio el arte de la lucha libre. Ahora, el hecho de que los exóticos podrían considerarse como que fueron parte de ese inicio de la lucha libre cómica o de la comedia dentro de la lucha libre no quiere decir que sea una división cómica. Los exóticos son una división simplemente que se influencia bastante del drag, del teatro griego y de ese tipo de elementos que solían contarse con hombres, caracterizándose con atributos mayoritariamente conocidos como atributos femeninos. Eso es todo, no necesariamente tiene que ser un acto comédico, un acto cómico. El detalle con los micros es que sí son un acto creado específicamente para la comedia, no como los exóticos. Un luchador exótico te puede dar una lucha completamente seria, fiera y violenta, pero sin ganar, porque hay una especie de tradición que aquí en México los exóticos ganan muy poco o simplemente no ganan. En el caso de los micros ya es un caso de que a los luchadores micros sí se les crean para simpatizar o con la audiencia más infantil o simplemente para dar risa al público mayor. Hay mucha diferencia, depende de dónde esté luchando el micro, de cómo se le va a tratar. En WWE sí se le va a utilizar 100% como un acto cómico que no necesita saber ningún movimiento de lucha. Solo vas, recibe los movimientos que tienes que recibir, se va a ver cagado y todo el mundo se va feliz a su casa. Esto pasa desde hace muchos años. Pues yo sé que tú estás pensando en Hornswoggle, pasa desde mucho antes de Hornswoggle. En Mania 2, no, perdón, en Mania 3 hay una lucha en la que King Kong Bundy y Hillbilly Jim se enfrentan el uno contra otro, pero cada quien con dos luchadores micros a su lado. Eso fue una lucha en WrestleMania 3, el mismo WrestleMania famoso por Hulk Hogan contra Andre the Giant. En México los luchadores micros son una tradición. Desde las versiones minis de otros luchadores, ya sea pues Octagoncito, Mascarita Sagrada, Rey Misterio Mini, todos esos tipos de luchadores que sí se crean para hacer una versión más pequeña de un luchador original, causar simpatía con el público, pero al mismo tiempo ser un acto cómico. Pueden ser actos originales como Don Señor Qué Monito, que pues es una leyenda del negocio siendo un luchador micro. Y por ejemplo, si te vas a Japón, los luchadores micros suelen ser destinados sí para actos cómicos de empresas un poco más pequeñas, pero que también se les requiere luchar. Tanto en México como en Japón, los luchadores micros, a pesar de ser actos determinadamente cómicos, se les exige que sepan luchar, cosa que en WWE no pasa. Entonces también por eso depende mucho de la comedia donde esté aplicada, si es de buen gusto, si se le da un buen trato a los luchadores cómicos, si se le da una especie de
retribución al luchador cómico. Es decir, si un luchador cómico funciona para que la gente vaya a ver más tu show, entonces tú puedes tratarlo bien y no necesariamente humillarlo en cada show. Bueno, hay mucha diferencia entonces con todos los tipos de luchadores cómicos y qué trato se les da. Si fuéramos a irnos al wrestling americano, quizá podríamos nombrar la década de los 50 como el inicio del wrestling cómico, tanto por la parte estadounidense, tanto como por la parte británica. De los Estados Unidos tendríamos a Gorgeous George, un luchador del cual hasta Vince McMahon era bastante fan. Se podría considerar como uno de los primeros actos cómicos, como uno de los primeros gimmicks cómicos que hubo en el wrestling. Pero podríamos irnos también al Reino Unido, donde teníamos al Skelet, que el Skelet utilizaba el estilo británico. Si tú conoces el estilo británico, conocerás que son propensos a utilizar mucho llaveo, y dentro de ese llaveo burlarse de su oponente o incluso hacer un chiste utilizando su cuerpo para burlarse del oponente. Bueno, esto era lo que hacía el Skelet, incluso lo podemos ver un poquito todavía en luchadores de hoy en día, que trataba de implementar a su lucha un estilo cómico de wrestling, un estilo en el que el luchador utilizaba los movimientos de una manera en la que causaban un impacto en la audiencia y se reían. Partiendo de ahí podríamos decir que básicamente siempre iba a haber un lazo entre el wrestling y la audiencia y la comedia. Este triángulo se forma a partir de las bases de la comedia, que es lo inesperado, romper la marca o romper lo que la gente está esperando, causar una sorpresa, y esa sorpresa produce una emoción, y esa emoción puede ser enojo, llanto, y entre esas está la risa. Cuando pasa algo inesperado, que suele ser de fuente cómica, suele proporcionar risas. Es una de las bases de la comedia, y en el wrestling puedes hacer esto, puedes hacer cosas que no son esperadas y que pueden provocar risa. La comedia en el wrestling, al igual que la comedia en general, está completamente basada y arraigada a la cultura donde se esté haciendo. La comedia en la lucha libre mexicana no va a ser la misma que la comedia en el Tokyo Dome en Japón. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos da risa lo mismo que pues a los japoneses o que a la gente en Estados Unidos. Incluso a pesar de que LATAM y Estados Unidos estén conectados de cierta manera, Estados Unidos tiene una cultura muy distinta al resto de nosotros, y eso se ve influenciado en su comedia y asimismo en la comedia del wrestling. Voy a tratar de ir hablando un poco de los actos más famosos de luchadores y wrestlers cómicos, al mismo tiempo en que voy hablando de las diferentes maneras en las que la comedia en el wrestling se ha implementado y se ha utilizado en los últimos, ponle que 50 años, porque repito, no me puedo ir tan atrás porque no encontré información de tan atrás tiempo. Pero por ejemplo, hablemos de la era dorada, la era en la que Hulk Hogan reinaba por encima de todo, y ya sabías, si has llegado a ver alguna programación de la era dorada, y si no, pues la era en la que Hulk Hogan era campeón. Solía ser una era donde los gimmicks, los personajes solían ser extremadamente coloridos, pero muy coloridos, al grado de que incluso podría parecer que estabas viendo una caricatura. Había un policía que traía su macanita, su vestimenta azul, tenías a personajes como Doink the Clown, que literalmente era un payaso, aunque puede que sea uno de los personajes menos cómicos de la época. Tenías gente que a partir de la midcard y la undercard estaba destinado a ser un luchador cómico para el resto de su carrera, porque era lo que te abría paso en el nuevo tipo de producto que solía hacer WWE por esos tiempos, que se apartó de lo que solía hacer el wrestling para enfocarse en lo que sería el entretenimiento deportivo, lo que vendería WWE a partir de ahí hasta básicamente 2022. Y ahí, si tú vas a revisar más o menos el tipo de wrestlers cómicos que había, quizá no te den mucha risa. Para la gente sí suele hacer algo divertido. Por ejemplo, no sé, esa famosa imagen de Andre the Giant sacudiendo a Mean Gene, o incluso el mismo Honky Tonk Man, que a pesar de que era un villano, era un heel y estaba supuestamente diseñado para hacer una comedia que fastidiara, pues de todas maneras casi toda la comedia de WWE solía ser muy fastidiosa. Luego de ahí pasamos a la New Generation, la era de Shawn Michaels y Bret Hart, y a partir de ahí como que empieza a disparar un poquito la comedia, sobre todo porque la comedia de Shawn Michaels es un poquito zarra. Y Shawn Michaels era el top, y cuando el top dice que algo está de moda y que algo va a marcar tendencia, normalmente pasa. Y lo que hizo Michaels fue marcar tendencia con su estilo de humor un poco bastante ácido, bastante cruel y también bastante directo. Y eso fue lo que WWE empezó a transformarse poco a poco hasta volverse a la atitudera, que está basada en la pésima persona que solía ser Shawn Michaels, pero al ser una pésima persona era una persona bastante atractiva para los medios. Más tarde a Michaels se le integró Triple H para formar DX siendo uno de los actos cómicos quizás más famosos de la historia del wrestling, porque son actos de dos main eventers que se juntaron para
hacer los mismos tipos de chiste, porque son el tipo de chiste que a ellos les da risa, y plasmarlo al producto televisivo. Esto se tradujo a que ya varios de los main eventers también tuvieran que tener entre su arsenal la capacidad de hacer wrestling cómico, lucha cómica. Tenías a Kane, que a pesar de ser un personaje extremadamente serio, eventualmente tenía que hacer sus momentos cómicos. Stone Cold, por supuesto, que también tenía sus momentos cómicos. Y luego tenías al supremo de todos en la escena main event, que era un luchador cómico, La Roca. Dwayne Johnson, quien actualmente interpreta el papel de The Final Boss y vive desde hace años tan ensimismado en sí mismo que dejó de ser La Roca y pasó a ser Dwayne de Dwayne Dwayneson, era uno de los mejores luchadores cómicos de su época y probablemente de la historia. El güey era incesantemente gracioso. Dwayne era tan gracioso que se podía notar que el güey es un bully natural. El güey podía hacer que cosas tan crueles fueran muy graciosas y de esa manera empezó a ganar popularidad porque tenía este carisma nato que podía combinar con violencia cuando se necesitaba, con comedia cuando se necesitaba, con drama cuando se necesitaba, y el involucrar a la comedia dentro de este mix creó un main eventer bastante bueno. Y a partir de este momento y a partir de que La Roca utilizó la comedia como una de sus principales armas para llegar a la cima, la comedia en el wrestling empezó a hacerse más y más común de cierto tipo de forma, y es más o menos en el delivery de la promo natural. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a un ejemplo un poquito más actual. Tenemos el caso de Kevin Owens y Sami Zayn. Sami y Kevin Owens tienen la misma forma de hacer promo, que es una forma natural. Si tú vas al teatro, hay dos tipos de actuaciones que puedes hacer: la fársica y la natural. La fársica normalmente se utiliza para la comedia, como para el teatro musical, como para el teatro de comedia, ese tipo de teatro que normalmente es el teatro más popular. Esa es una actuación como en farsa. Lo natural podrías incluso hacerlo hasta en cine. Podrías verlo, podrías sentirlo, se ve como que es una persona, se siente como algo real a pesar de que sea actuado. Bueno, entonces ese es el tipo de promo que hacen Kevin Owens y Sami Zayn. La diferencia entre los dos es que Kevin Owens a ese tipo de promo natural le suele integrar ciertos desvaríos, ciertos desvíos que hacen que se cause un shock, se cause una sorpresa, se rompe con lo estimado y se genera una reacción graciosa. A pesar de que Kevin Owens lo único que hace es señalar cosas reales. El personaje que Kevin Owens ha adoptado para la comedia en este aspecto es señalar cosas que pasan mucho en el wrestling, pero que nadie suele apuntar en pantalla, porque sería un poquito romper y bajar la cortina del kayfabe. Pero como actualmente a todo mundo le vale verga romper la cortina del kayfabe, pues se puede hacer más libremente. Este tipo de comedia siguió todavía para la Ruthless Aggression, porque pues DX estaba bastante activo en la Ruthless Aggression, Kurt Angle era bastante activo en la Ruthless Aggression, Eddie Guerrero era bastante activo en la Ruthless Aggression, pero Eddie Guerrero empezó a implementar también el tipo de comedia que se hacía en el ring. Sin necesidad de decir una sola palabra, Eddie Guerrero podía hacerte reír mientras estaba luchando. Y este tipo de comedia es súper importante porque ese es el tipo de comedia de la lucha libre mexicana. Algo tiene la comedia con la lucha libre mexicana, que esos dos sí de plano nacieron, han crecido juntos, han existido juntos y nunca se van a separar porque son parte esencial uno del otro. ¿Por qué? Porque para México y Latinoamérica en general el humor es una parte muy importante de la existencia. Tú existes y estás rodeado de un entorno donde constantemente lo que más te llueven probablemente sean chistes. Y había muchos luchadores mexicanos en la historia que son expertos, expertos en hacerte reír sin necesidad de decir una palabra. Por ejemplo, La Parca, o actualmente Elia Park, es un señor que puede hacerte reír tanto con una promo como con sus luchas. La rutina de La Parca, que ahora se llama así, solía ser una rutina completamente cómica que interrumpía una lucha para que La Parca pudiera entrar a hacer una serie de movimientos intencionados para hacer reír a la audiencia y a ti que estás haciendo desde casa, de romper un poco el ritmo de la lucha, causar risas y después ya recuperar el ritmo que solían llevar. ¿Por qué pasa esto tan efectivamente en la lucha libre, pero cuando pasa en WWE a cierta gente le suele molestar? Porque la ejecución, la cultura y todo el contexto que lo rodea suele ser distinto. Y déjenme lo explico un poquito más. Vamos a tener que tomar a dos luchadores que son luchadores de más de 10 años que se han enfocado en ser luchadores cómicos. En WWE tenemos a R-Truth, que lleva ya más de 10 años con un énfasis casi 100% en ser un luchador cómico. Y por otro lado vamos a tomar a La Parca, a la original, a Don Elia Park, ¿ok?
Los públicos ya están esperando que esos dos vayan a hacer algo con referencia cómica, pero los chistes que se hacen son muy distintos. También son chistes en los que se utiliza el cuerpo, en los que se utilizan movimientos y en los que se utilizan contextos de wrestling para contar una historia graciosa, porque al final de cuentas todo en el wrestling, todos los movimientos, todos los impactos, todos los sucesos, todas las promos se utilizan para contar cierto tipo de historia. La mayoría del tiempo es drama, con rivalidad, pero a veces es con comedia. El detalle y la diferencia es que, por ejemplo, R-Truth no puede hacerlo siempre y no puede hacerlo siempre efectivo. Y también no puede repetir spots. Imaginemos que R-Truth, el spot de la escalera, lo hiciera todo lo de Royal Rumble. El que hizo en 2016, en el que sale, sube, piensa que está en Money in the Bank, que eso lo hiciera todo lo de Royal Rumble. O incluso eso, su gimmick de estar confundido, le ha funcionado durante varios años, pero como que cada vez tiene que irle cambiando, no puede hacer siempre lo mismo. En el caso de La Parka, podía hacer la misma rutina en muchas luchas distintas y le iba a funcionar, porque a final de cuentas entendía que a lo mejor una pequeña variación en la rutina o simplemente saber cuándo debería caer el remate funcionaba para que al público le guste, porque son públicos muy distintos, con un entendimiento muy distinto de lo que es la risa, la comedia, lo que debería ser el humor. Otro de los puntos que suelen jugar muy en contra de la comedia suele ser el hecho de que en las indies se hace mucho. Hay muchos luchadores indies que recurren a la comedia como un 50% de su acto. De hecho, uno de los luchadores más populares de 2024, antes de ser conocido, ya se dedicaba 100% casi a ser un luchador cómico. Me estoy refiriendo a Joe Hendry. Si tú te fuiste, si tú conociste a Joe Hendry por medio de su canción actual, la de Yo creo en Joe Hendry, entonces quizás no estarás familiarizado con su trabajo en las indies. Su trabajo en las indies constaba de hacerle una canción a sus rivales, parodiando una canción actual, pero burlándose de sus rivales. Una estrategia bastante efectiva, que de hecho esa fue la manera en la que originalmente John Cena se empezó a poner over, haciendo rimas graciosas sobre sus rivales. Quizá no parodiando canciones reales, pero sí haciendo rimas graciosas sobre sus rivales, musicalizando la comedia. En las indies hay muchos luchadores que simplemente han decidido que también parte de su gimmick es ser luchadores cómicos. Daniel Bryan solía también tener muchas luchas cómicas. Uno de los luchadores indies más legendarios de la historia, Christopher Daniels, tiene una identidad alternativa llamada el Curryman, que es un luchador cómico. El genérico también suele tener luchas cómicas de vez en cuando, incluso el mismo CM Punk. Había momentos para todo. Pero en las indies sí se tiene que experimentar un poquito más. Estás trabajando para un público muy reducido y quieres que un público nuevo que te llegara a ver, que jamás te ha visto, tener una buena impresión con ellos. Entonces muchos luchadores indies suelen hacer cosas muy, quizá por encima del techo para poder generar una impresión en toda la gente que los esté viendo, y eso nos suele gustar mucho. Pero hay actos cómicos en las indies que también suelen ser muy buenos. Tienes la lucha entre el hombre invisible o Invisible Man e Invisible Stan, en la que pues todo el público es el público y el referee se encargan de coordinar qué es lo que está pasando, porque realmente no está pasando nada. No hay un hombre invisible ahí, por si faltaba aclarar. Simplemente la gente está decidiendo ponerse de acuerdo para ver qué es lo que está pasando. Y puede que algunos vean cosas diferentes, pero todo el mundo se pone de acuerdo. Pasa lo mismo con, por ejemplo, Danhausen. Danhausen es un gimmick de las indies que utiliza el estilo paranormal, que podría quizá distinguir a gimmicks más dramáticos como el Undertaker, para maldecir a sus rivales y utilizar eso como parte de sus movimientos, parte de su moveset. Durante la lucha, Danhausen maldice a sus rivales, pero no dice exactamente qué pasa cuando te maldicen, solo te sientes maldecido y te pones malito. Y de ahí en más, pues no han especificado mucho, pero no se necesita, porque el público ya se puso de acuerdo en que está bien, autorizamos esto y vamos a formar parte de la broma. A lo que voy con esto es que quiero hacer la conexión de que se puede hacer wrestling cómico desde lo más bajo de la exposición, como lo puede ser una empresa indie a la que solo van 100 personas a la semana, a lo más alto del main event de WrestleMania. Gente como La Roca, gente como Eddie Guerrero, que han sido wrestlers cómicos y bastante exitosos, pudieron llegar a lo más alto sabiendo utilizar la comedia como lo que es una herramienta narrativa. La comedia y el wrestling se necesitan el uno al otro, a final de cuentas. No puede existir el wrestling sin tomar elementos de todo tipo, y la comedia es uno de ellos. Si tú le quitas la comedia al wrestling, pierdes una parte importante de la narrativa de muchos de los talentos que hay alrededor del mundo, y a la lucha libre mexicana le quitarías probablemente un 30% de su esencia. La mayoría de las promos famosas que se conocen de la lucha libre mexicana son mamadas.
Son promos hilarantemente cagadas. La famosa promo de antes de que me apaguen el micrófono de Donelia Park probablemente sea la promo más viral de la lucha libre mexicana. Yo solía pasar horas y horas riéndome de las promos que hacía Mr. Niebla y ese tipo de cosas. La rutina de Super Porky y todo eso. No puedes retirarla sin quitar un poquito del alma, el espíritu de la lucha libre. No puedes removerla. Y entiendo que a lo mejor a mucha gente le podría molestar que en un momento tan serio como lo puede ser una confrontación, como lo puede ser literalmente una pelea, que se supone que es lo que están recreando los luchadores, una pelea, una confrontación, violencia, en medio de la violencia surja una comedia, pues se siente a veces incluso un poquito como Marvel, ¿no? Marvel forzando un chiste en medio de una pelea para romper el tedio, pero bien aplicado, la comedia en el wrestling puede ser uno de los elementos narrativos más fundamentales para cualquier luchador a la hora de querer conectar con el público. Si puedes hacer que el público sienta algo, puedes hacer que el público se ponga detrás de ti y ponerte over muy fácil. Y eso puede ser incluso simplemente haciéndolos reír. Pero bueno, déjanos en los comentarios para ti quiénes son los mejores luchadores cómicos de la historia o cuáles son los mejores actos cómicos de la historia. Nosotros te estaremos leyendo y discutiendo. Yo he sido Leo de Sumer y te veré en otro video. Chao.